Bien, ¿por qué sufren y padecen los cristianos? La semana pasada vimos algunas de las razones. Mencionamos la semana pasada una de las razones de las cuales por qué el cristiano sufre y padece. Es por el pecado. Y mencionamos un ejemplo, el caso del rey David. Vimos algunos otros ejemplos de la causa del sufrimiento, no propiamente del cristiano, sino de los hombres. Mencionamos algunos casos de posesión demoníaca, que su manifestación física es algún malestar en nuestro cuerpo o en el cuerpo de alguna persona que esté siendo poseída por un ser de esta naturaleza. Vimos otro ejemplo acerca del por qué sufren los hombres y tomamos de ejemplo un versículo que dice que para la gloria o para que las obras de Dios sean manifestadas en los hombres. Es otra de las razones. Hoy quiero mencionar otros cuantos. ¿Por qué sufren los cristianos? Déjeme decirle otra de las razones del por qué sufren los cristianos. Por la falta de perdón. ¿Sabía eso usted? Por la falta de perdón. ¿Y a qué me refiero por la falta de perdón? Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos ofende, y no externamos eso y guardamos eso en nuestro corazón. Seguramente todos hemos experimentado, fíjese, empiezo por lo más básico, lo más normalito. Todos hemos experimentado algún dolor de cabeza o de espalda o en el estómago después de sufrir un gran enojo. ¿Alguien ha sentido eso? De una acción inesperada por parte de otra persona, cualquiera que ésta sea. Ahora, mire, cuando eso sucede, estos males, sí, déjeme decirle, pueden ser los menores o el inicio de algo. Yo por experiencia les puedo comentar, cuando estoy muy estresado por presión del trabajo, a veces llego a mi casa y me duele la parte del cerebro aquí atrás. Yo no sé si a alguien le ha pasado. Yo creo que a todos. Estrés así muy, muy grande. ¿Qué tienes que hacer? Tranquilizarte, relajarte. En este caso es un estrés por presión del trabajo. Yo creo que a todos nos pasa. Pero ¿qué cuando alguien nos levanta un falso? ¿Qué cuando alguien nos ofende de manera deliberada? Atenta contra nosotros, nos causa un agravio, un coraje tremendo que hacemos y lo guardamos en nuestro corazón. Estos males iniciales pueden ser los menores. Es decir, si no abordamos situaciones como estas, actuamos en consecuencia para aclarar la situación, para no dejar que se anide nada en nuestro corazón, perdonar la ofensa. Aquello que sentimos cuando nos lastimaron, cuando nos hicieron, cuando nos ofendieron, cuando nos calumniaron, cuando nos dijeron lo que sea. El dolor físico que le comentaba yo al principio, dolor de espalda y en el estómago. ¿Cuántos han padecido de colitis? Y es un dolor muy desagradable, ¿no es cierto? Por tensiones acumuladas. Al rato se le suma coraje, rencor y terminas amargado o amargada, solo por no perdonar. Los músculos del cuerpo, entre más tensos estemos, se van así como contrayendo y se hacen rígidos. Y eso se traduce en un malestar físico. ¿Sabía usted? Por no sacar todo lo que traemos adentro. El estrés y la ansiedad
acumulados han sido objeto de estudio por parte de investigadores médicos. Y estos concluyen en que estos factores, escuchen, estos factores son los encargados de aumentar de manera considerable los dolores de los que hablábamos al principio. Por ejemplo, el estrés. El estrés puede detonar en úlceras gástricas. ¿Sabía eso? Debilita el estrés, debilita el sistema inmunológico. ¿Sabían eso? Y el sistema inmunológico es el que nos defiende de las infecciones. Qué curioso, ¿no? Y al tener débiles las defensas se traduce en más resfriados, más gripes. ¿Han conocido personas que todo el tiempo andan así como con gripe? Sería cuestión de analizar ahí nuestro corazón. Otros estudios, escuche, otros estudios asocian la tendencia a permanecer resentido. Es decir, me ofendieron. ¿Cuándo? Mi abuelita hace como 15 años. Tu abuelita ya está con el Señor gozando y tú sigues aquí de amargado, todo artrítico. Otros estudios asocian la tendencia a permanecer resentido. Es decir, yo quiero seguir montado en mi macho, permanezco resentido, no quiero perdonar porque me ofendió. Estos estudios asocian esta tendencia y la incapacidad de perdonar, escuche, con un aumento del riesgo a morir de una enfermedad cardíaca. ¿Qué tal? ¿Cuántos quieren morir de un infarto? Yo no. Yo quiero morir de viejo, de 120. En mi casa me acuesto a dormir una noche y me voy con el Señor. Bueno, eso es lo que quiero. Usted escoja la que a usted le guste. Dicen los estudios que la permanencia a insistir en seguir resentido y la incapacidad de perdonar aumenta el riesgo a morir de una enfermedad cardíaca, o escuche, o incluso de cáncer. Hay muchos tipos de cáncer, pero algún tipo de cáncer, dicen los estudios. Esto lo señala el doctor Carl Simonton. El psicólogo Robert Enright de la Universidad de Wisconsin dice que cuando estamos consumidos por el rencor puede aumentar la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. ¿Qué tal? Los cuales disminuyen en los estados que estamos en paz. ¿Cuántos quieren tener la paz de Dios? Perdone. Saque eso que hay en su corazón, que ha guardado por tanto tiempo. Y que en verdad sí se siente lastimado porque lo lastimaron o nos lastimaron. Pero nada bueno trae para nosotros, para el cristiano, albergar esos rencores. Se traduce en una incapacidad física. Dice que guardar el rencor, cuando estamos consumidos por el rencor, aumenta la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, los cuales disminuyen en los estados de paz. Y él le pone, por ejemplo, cuando perdonamos. Qué curioso, eso dice un psicólogo. La Biblia enseña exactamente lo mismo. Quiero que vayamos a Efesios 4:31. Mire ahora lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 4:31. Mire cómo dice: quítense de vosotros toda ¿qué? ¿Toda qué dice? Amargura. Cuando alguien guarda resentimiento en su corazón e insiste en no querer perdonar, guarda rencor, con el paso del tiempo te amargas. Te amargas. Y dice aquí: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo cuando te ofendieron,
ira. Cuando estaba preparando esto, yo le decía a mi esposa, mira cómo separa una palabra de otra. ¿Cuántos han estado enojados? Todos. Pero fíjese, pone el enojo, pero luego pone la ira. Es decir, son dos extremos. No dos extremos, son dos, ¿cómo lo puedo decir? Dos estados. Una mucho más, yo entiendo que la ira es mucho más elevada que el enojo. Un enojo es, me ofendieron, me lastimó. Pero ira, yo entiendo que es alguien que ya se torna incluso violento. ¿No es cierto? Quitémonos el enojo, la ira, dice, la gritería y maledicencia. Luego dice, y toda malicia. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Luego, ¿qué dice? Perdonándoos, practicando el perdón hacia aquellos que nos lastimaron u ofendieron. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando usted perdona, se siente liberado, usted descansa, recupera la paz y la tranquilidad, y en muchos, si no es que en la totalidad de los casos, recupera la salud física. ¿Sabía eso? Está comprobado médicamente. Estaba yo platicando con mi esposa, yo estaba preparando esto en la semana, y me dice mi esposa, mira, es bien curioso que cuando me llegan personas al consultorio, dice, muchas de ellas le hacen honor a su nombre, María Dolores. Digo, ¿en serio? Dice, ¿en serio? Dice, yo no puedo evitar, porque conozco esto, yo no puedo evitar asociar o asimilar. Llegan y me dicen sus nombres y yo empiezo a ver y dice, y muchas le hacen honor al nombre. Mire, sucede una cosa más cuando usted perdona. Cuando usted perdona, también está liberando de toda responsabilidad y culpa al agresor o al ofensor. ¿Sí sabía eso? Oye, es que me ofendiste. ¿Sabes qué? Te perdono. Cuando yo te perdono, tú estás libre de culpa. ¿No es cierto? Eso sucede también. Ahora, el hecho de que yo lo haya perdonado no quiere decir que él no vaya a pagar alguna consecuencia, porque él o ella me ofendió, ¿no? Y Dios va a tratar con esa persona. A mí lo único que me compete hacer es perdonar, poner en práctica el perdón tal como lo hizo Jesús con nosotros. La instrucción de parte de Dios es a vivir vidas piadosas, incluso a pesar de las ofensas que seguro seguirán viniendo a nuestra vida. El Señor nos invita a practicar el perdón y que esto sea una medicina a nuestro corazón. Mateo 5. Mire cómo dice Mateo 5 en el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es bien sencillo, bien fácil. Si alguien no me quiere hablar, pues yo no le hablo y asunto arreglado y cada quien su vida. Versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esta ya es una parte más complicada, es un nivel mucho más superior. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjese lo que dice el 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la instrucción de parte de Dios para nosotros.
Hay un pasaje en Hebreos. Déjeme ver qué capítulo es. Hebreos 12 en el versículo 15. Mire cómo dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nos invita a estar escudriñando nuestro corazón de forma continua. Vamos a leer algunos proverbios. Algunos proverbios del rey Salomón. Mire cómo dice, vamos a Proverbios 15. Proverbios 15 en el versículo 13. Mire cómo dice Proverbios 15, 13. El corazón alegre hermosea el rostro. Este me lo encontré y lo publiqué un día en el grupo de WhatsApp. Yo salí de mi casa, iba para mi oficina y veo, me avienta ahí los mensajes y este me gusta. Y era lunes, creo, y me animó el día. Dije, vamos bien contentos. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ahora vamos al versículo 15, ahí mismo. Dice: todos los días del afligido son difíciles. Aquel que carga con algo en su corazón, dice, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Usted llega a su casa y le pone a su esposa y unos frijolitos fritos machacados ahí con unas tortillitas hechas a mano. Y es un manjar, ¿no es cierto? Y hay otros que llegan a su mesa y les ponen de las comidas más caras y andan todos amargados en su corazón y ni eso disfrutan. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye ¿qué? ¿Qué tal? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste, ¿qué dice? Seca los huesos. Practiquemos el perdón, mi hermano. Analicemos nuestro corazón. Quizá por ahí hay algún malestar físico que se ha desarrollado por esta falta de práctica en nuestra vida. Es una práctica que el creyente tiene que tener muy presente todos los días. Otra causa de por qué sufren los cristianos es muy común esta: por imprudencia o por falta de sabiduría. ¿Por qué digo esto? Es muy común y en la que todos hemos incurrido más de una ocasión. Yo estaba pensando, meditando en esto y concluyo que es por falta de sabiduría. Le explico. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso dice en 1 Corintios 6, 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pablo dice en una de sus cartas y exhorta a los cristianos y dice: no presentéis, ahora que ya conoces al Señor, ya no presentes tu cuerpo, tus miembros para el pecado. Es decir, nos invita a que en nuestro cuerpo practiquemos la santidad, que no tendamos al pecado con nuestro propio cuerpo. De la misma manera, mi hermano, tenemos que ser responsables y cuidadosos con nuestro cuerpo en lo que ingerimos. ¿Sabía eso usted? Por eso es que yo le puse a esta de las causas por las que se desarrollan males o enfermedades como le dije, por imprudencia o falta de sabiduría. Debemos ser cuidadosos y responsables con nuestro cuerpo. No se vale, escuche, no se vale que le metamos de todo. Por eso vienen muchos males físicos a nuestro cuerpo por falta de entendimiento, por falta de prudencia. Proverbios 2, versículo 1. Miren lo que dice.
Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar tu oído atento a la sabiduría. Luego fíjese lo que dice. Si inclinares tu corazón a la prudencia. Si inclinamos nuestro corazón a la prudencia. Ahora, me detengo ahí, hay una coma. ¿Qué es la prudencia? Escuche lo que dice el diccionario. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de pensar. Todos estamos bien de la cabeza, ¿verdad? La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Escuche, y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. ¿Qué tal? ¿Quieres otra Coca-Cola? ¿Me explico hacia dónde voy? Se la repito. Dice el rey, versículo 2, haciendo estar tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, es decir, préstale poquita atención a la prudencia. Prudencia, otra vez, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir perjuicios innecesarios. Los patrones que tenemos culturalmente en nuestro país de alimentación no son del todo muy saludables. ¿Sabía eso? ¿Y en qué detona eso? ¿En qué detona? Esto no es propio del cristiano nada más. Seguimos leyendo. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia otra vez dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Luego en Proverbios 1, en el versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuántos quieren sabiduría? Tenemos que ser temerosos del Señor. Ahora, fíjese cómo dice en el 7 del capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Insensato, por definición, es algo que muestra imprudencia. Justo lo que definimos anteriormente. Esto nos lleva, hermanos, pareciera, y muchos pensarían, es que eso no tiene nada de espiritual lo que me estás enseñando. Discúlpeme, tiene todo que ver. Es una de las causas por las cuales sufrimos. Con tristeza podemos decir que nuestro país tiene un alto índice de enfermedad de diabetes. ¿Sabía eso? ¿Sabe quién es el país consumidor de refresco de cola a nivel mundial? ¿Quién cree? Y hablo, y esto es para mí, a mí me gusta también. O sea, soy consciente. Le voy a dar algunos datos. Escuche este dato. Una Coca-Cola de 600 mililitros, que es la más concurrida en la tiendita de Don Chon. Yo paso por una a veces. Contiene, escuche, 12 y media cucharadas cafeteras de azúcar. Esto cubre del 180 al 252% de lo que una persona adulta debe consumir en todo un día. Solamente una Coca-Cola.
¿Qué tal? De acuerdo con la Sociedad Americana del Corazón. Repito, en nuestra cultura esto es muy común. Si un niño consume una botella de 600 mililitros de Coca-Cola, está consumiendo un niño del 315 al 420% del azúcar máxima tolerada para todo un día. Yo no soy médico, pero le pregunto a mi esposa cuando tengo dudas. ¿Sabe qué sucede en el páncreas cuando usted le atiborra y la atiborra, o la atiborramos y la atiborramos azúcar? No alcanza a trabajar para procesar todo eso. Simplemente no alcanza. No le da para más. Y cuando el páncreas deja de funcionar, se desarrolla la diabetes. No sé exactamente si es al 100% así, pero algo sí le entendí a mi esposa. ¿Me explico? Y no quiero asustarlo. Está bien, con moderación. Siendo responsables con nuestro organismo, con nuestro cuerpo. Yo sí puedo decir, no se vale que le echemos de todo. Porque luego, por la falta de entendimiento, de prudencia, de sabiduría, llegamos a decir cosas como estas. Señor, ¿por qué me tienes así? ¿El Señor? Él nos puso la Coca-Cola de 2 litros así, con el pozole, 3 enchiladas y un sope para terminar. Y el Señor me hizo así, ándale, cómetelo. Está bien. No es cierto. Por eso yo le puse a esta causa, por falta de entendimiento, por falta de prudencia, por falta de sabiduría. Mire, hay un ejemplo. Hay un ejemplo en el libro de Daniel. Se lo voy a parafrasear, es en el capítulo 1, de unos jovencitos que fueron llevados de la cautividad, unos jovencitos a Babilonia. Y dice que el rey eran príncipes y los apartó para él y para su servicio. Tenían que pasar un tiempo, 3 años aproximadamente, preparándose y capacitándose. Y el rey dijo, van a comer ustedes de mi comida, de mi porción y de mi vino. Y estos jovencitos propusieron en su corazón de no contaminarse con la comida del rey. Esto tiene un sentido, una aplicación espiritual, es cierto, pero también tiene una aplicación natural. Dice que estos jovencitos rechazaron comer de la comida del rey, que seguramente era un banquetazo. ¿Y sabe qué dijeron? ¿Sabes qué? No queremos comer la comida del rey, danos chance. Ponnos a prueba, danos chance solamente 10 días. Vamos a comer solamente verduras y legumbres. ¿Quién quiere un taco de lechuga con un espárrago ahí adentro? Ay, ahí uno decimos, ay, qué delicioso. Cuando mi esposa me hace así, yo le digo, ay, amor, se ve bien rico, pero con la cara así. Y estos jovencitos le dijeron, no nos des esa comida. No queremos contaminarnos. Danos solamente legumbres. Y dice que al paso de 10 días fueron a verlos. Y resulta que estos jóvenes estaban mucho más fuertes que aquellos que habían consumido la porción del rey. Es cierto, tiene una aplicación espiritual, pero tiene todo que ver con algo que usted y yo le echamos a nuestro cuerpo, que es nutritivo y saludable y que redunda en fortaleza física. ¿No es cierto? Así de simple. Por eso Dios nos ha dado entendimiento. Busquemos al Señor. Me gusta lo que dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es temor a Dios. Y temor a Dios es obedecerle a lo que dice en su palabra. Otra de las causas por las que sufren los cristianos. Porque Dios así lo quiere. Suena muy violenta esta. Porque Dios así lo quiere. Le voy a explicar por qué. Usted podrá preguntarse, ¿cómo es posible que Dios quiera que yo esté enfermo? Estás loco, Samuel. Mire, Dios conoce nuestro corazón. Conoce el más profundo de nuestros pensamientos que hay en Él. Sabe incluso las inclinaciones que hay en nuestro corazón. Fíjese, por ejemplo, hay algunos que trabajan y trabajan, o trabajamos y trabajamos y trabajamos incansablemente
para sobresalir y para hacer mucho dinero. Y al final dicen o decimos, ¿cómo es posible que me mato trabajando y estoy igual? Y hay gente que literalmente se mata trabajando por hacer riquezas, por hacer dinero. ¿Sabe qué sucede? Puede ser que Dios lo permita así y que no le permita florecer en esa área en su vida, es decir, en el aspecto económico. Porque Dios, conociendo su corazón, sabe que si usted llega a tener, ¿sabe qué va a pasar con usted? Se va a desviar de buscar al Señor. Y eso solamente lo sabe Dios. Cada quien se conoce a sí mismo, ¿no es cierto? Mira lo que dice 2 Corintios 12:7. Dios así lo ha determinado, Dios así lo ha dicho para algunos casos en particular. ¿Por qué sufre algún cristiano? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque hay una razón siempre. 2 Corintios capítulo 2 en el verso 7. Juanma, ¿le puedes cerrar la ventana? Porfa, un poquito. 12:7. Es el apóstol Pablo hablando. Segunda Corintios 12:7. Mire. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Mire, el apóstol Pablo fue un hombre llamado directamente por Jesús. Él escribió gran parte del Nuevo Testamento. Ahora, él era consciente de lo que Dios le había revelado a su vida. Él era consciente. De la misma manera que usted es consciente de sus habilidades y capacidades. ¿No es cierto? Mire lo que dice en el verso 6. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, es decir, Pablo habla de un sentido de reconocimiento hablando humanamente. Dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Es decir, lo que está diciendo, ¿se vale que yo me gloríe porque tengo algo de qué gloriarme? No sería insensato, dice, porque diría la verdad. Pero lo dejo, es decir, dejaba a un lado eso, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye en mí. Y luego dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Esto es algo así. Dios me ha dado tanto y me ha dotado incluso de algunas habilidades y capacidades. Y esas habilidades y capacidades, hablando entre nosotros, me han llevado a un desarrollo personal y me han incluso elevado en cierta posición en la sociedad. Eso es más o menos lo que está diciendo. Dice, pero como Dios sabe y conoce mi corazón, que en mi corazón hay orgullo y mi corazón tiende a querer enaltecerse por ese reconocimiento que los hombres me puedan dar. Fíjese lo que dijo Pablo. Para que ese orgullo no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿A qué se refería con un aguijón? Una enfermedad. Me fue dado un aguijón en mi carne. Y luego dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y luego dice, para que no me enaltezca sobremanera. Para que no me enaltezca sobremanera. Pablo está reconociendo que toda la revelación que había recibido de parte de Dios era muy grande y que en algún momento podía llegar a tener él un gran nombre ante los ojos de los demás, y esto podía llevarlo a enaltecerse, a sentirse que era por él que Dios había hablado a los hombres. Dice la Biblia, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre solamente sea dada toda la gloria.
Hay una expresión muy popular en nuestro país. Permítame decirla. Dice, todos sabemos de qué pata cojeamos. ¿Cuántos la han escuchado? Ahora, yo lo invito a ser analítico con usted y ver en qué áreas usted tiende hacia eso. Pablo, en un arranque de sinceridad, está siendo honesto y está diciendo, ¿sabes qué? Yo tiendo hacia el orgullo. ¿Por qué? Por todo ese conocimiento que yo he recibido de parte de Dios. Y vaya que su currículum era impresionante. Usted vaya al libro de Filipenses en el capítulo 3 y lea el currículum de Pablo. No había otro como él. No había otro como él. Era picudo, en serio. No sé si se diga todavía esa palabra. Había algo, él decía, si hay algo en que alguien tiene que reconocerse y exaltarse, sería yo, porque me ha dado Dios muchísimo. La cabeza la tengo así. Dice, pero como el Señor me conoce, por eso yo le puse esta expresión mexicana, cada quien sabe de qué pata cojea. Pablo sabía que eso eventualmente lo podía llevar al orgullo y que el Señor no se llevara toda la gloria. Dice, para que eso no me suceda, el Señor me dio un aguijón, me puso una enfermedad en mi cuerpo. Es decir, para mantenerme así, hey, tranquilito Pablo, hasta ahí puedes llegar. Pero ¿cómo es posible? Hasta ahí puedes llegar. Luego dice el versículo 8, fíjese, ella tenía ese mal en su cuerpo y Pablo dijo, Señor, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Todos, cuando sentimos un malestar, le pedimos a Dios que haga un milagro, ¿no? Pero fíjese lo que le respondió Dios a Pablo respecto de su malestar físico. Le dijo, chiquito, si te lo quito, vas a enorgullecerte y me vas a hacer a mí a un lado. Fíjese lo que le dijo el Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Es decir, en resumidas cuentas, así te vas a quedar. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego Pablo le agrega esto. Y esto es sumamente interesante. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Es decir, en medio de esa situación, Pablo aprendió a tener contentamiento con su condición como ya estaba. Y fíjese, hay gente que ante un malestar físico se amarga también. Y no necesariamente porque no ha perdonado, como mencionamos hace rato. Porque la enfermedad, pues yo creo que a todos nos entristece, ¿no es cierto? Pablo, a pesar de su malestar, dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré. Él dijo así, me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Quién se goza en esto? Está loco, Pablo. ¿Quién se goza en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia? Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo, en un arranque de honestidad, él reconoce las habilidades, aptitudes que él tiene. Pero mire, esto es un arma de 2 filos. Cuando usted o yo tenemos ciertas habilidades para algo y llegamos a ser alguien reconocido en cierto ámbito por esas habilidades que tenemos, eso nos lleva hacia el orgullo. Y lo que está diciendo Pablo aquí es lo siguiente: mira, Señor, yo sé de todas las capacidades de las cuales tú me has dotado y que incluso los hombres ven en mí. Pero mira, Señor, yo todo eso que tú me has dado lo hago a un lado. Yo dejo de confiar en eso. Yo dejo de apoyarme en eso. Lo hago a un lado para confiar solamente en ti. Entonces, cuando Pablo dice, porque cuando soy débil, es decir, todas esas capacidades que yo tengo, las hago a un lado, dejo de confiar en ellas. Sé que mi provisión viene de Dios. Voy a confiar simplemente en Dios. Muchos decimos cosas como estas: es que yo sé que Dios está conmigo y Dios ha sido bueno conmigo. Sí, porque tengo un empleo.
Y sé que al 15 o al fin de semana me van a pagar. Es que yo confío en... Dios, qué bueno eres, yo confío en ti, sé que voy a tener mañana para mi provisión diaria. Todos decimos eso, ¿verdad? Pero porque tenemos un empleo. Pero diga exactamente lo mismo si no tiene usted un empleo. Es decir, ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en eso que ya sabemos que tenemos. Lo que está diciendo Pablo, mira, Señor, dejo todo eso a un lado. No hay nada en lo que yo me apoye. En ese momento, cuando desecho todo, incluso lo que tú me has dado, en ese momento soy débil. Ya no tengo nada en que apoyarme. Y él dice, cuando soy débil, en ese momento que usted quita todo ese apoyo logrado por usted, dice, entonces soy fuerte. ¿Por qué dice él eso? Porque cuando usted se despoja de todo eso, lo que viene a operar en usted y en mí es el poder de Dios. Así de simple. Y es lo que nos levanta. Cuando soy débil en todo eso, entonces soy fuerte, porque es el Señor el que se levanta en mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y aprendió a tener contentamiento en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento. No dice exactamente la Biblia qué es. Hay muchas teorías de lo que pudiera tener Pablo, de ese malestar. El Señor le dijo, no, chiquito, hasta ahí te mantengo. Si te lo quito, puedes enorgullecerte. Es otra de las razones por las que el hombre puede padecer dolor, sufrir. Sin embargo, cuando el Señor se lo muestra a usted, puede ser que le suceda o nos suceda como a Pablo. Que vivamos teniendo contentamiento en medio de esa situación. Otra causa. Espero no alargarme tanto. Otra de las razones por las que sufren los cristianos. Porque Dios, escucha esto, porque Dios se lo permite a Satanás. Esta no nos gusta. Y hay una historia, híjole, que yo cada que la leo me sigue impactando. ¿Por qué sufren los cristianos? Porque Dios se lo permite a Satanás. ¿Por qué le digo esto? Vamos al libro de Job. Job capítulo 1. Vamos a leer este capítulo. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era perfecto y recto. Escuche esto. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ahora, fíjese sus posesiones. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Esta palabra grande se traduce como alguien de un nombre muy reconocido, pero abarca también, por la definición de esta palabra, abarca también la riqueza. Es decir, era más rico que todos los orientales. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, es decir, puede ser en su cumpleaños, dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová. Esta es la clave. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? O sea que puede acercarse a Dios a preguntarle. Aquí dice que sí. Entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, no lo estoy diciendo yo, dice la Biblia. Dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que Dios decía de un hombre. Yo no puedo evitar cuestionarme, ¿qué dirá Dios de mí? Usted pregúntese a usted mismo, ¿qué pensará Dios de mí? Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, fíjese, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Es decir, Job, cada que hacía un negocito, le ganaba el 300%. ¿Cuánto no quisiéramos eso? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mira lo que le dice Satanás a Dios. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Ándale. Dijo Jehová a Satanás. Fíjese lo que le dijo Dios a Satanás. He aquí, Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Quién le dio permiso al diablo de que hiciera con Job lo que quisiera? ¿Por qué sufren los cristianos? Porque Dios se lo permite a Satanás, con un plan y con un propósito, pero Dios se lo permite. Versículo 13, escuche estas calamidades. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, Job, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, Job, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, escuche esto, tus hijos y tus hijas, Job, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Vea lo que dice el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Es lo mismo que dice el 18. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿Cuántos hijos murieron? 10. 7 hombres y 3 mujeres. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Todo esto le sucedió a Job en un solo día. Dice que aún estaba uno diciendo y llegó otro. Malas noticias en un solo día. ¿Quién soporta eso? Por eso es que quedó registrada esta historia en la Biblia. Yo no he sabido de alguna noticia de alguien que le haya pasado algo así. Escuche el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Este estaba más loco que Pablo. Ahora, escuche esto. Esta palabra, adoró, es la misma raíz hebrea que se utilizó en el pasaje cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, ofréceme a Isaac, tu hijo, en sacrificio. Y recuerda que ya estudiamos el pasaje y Abraham va al monte que el Señor le indica, y después de dejar a sus criados, Abraham le dice a sus criados, aquí espérennos, y el muchacho y yo subiremos y adoraremos, dijo Abraham. Recuerda el pasaje.
Esa palabra que se utilizó en ese pasaje en el Génesis, según yo es Génesis 22, 20, 22, sí. Es en el capítulo 22. Esa palabra que se utiliza en ese pasaje es la misma que se está utilizando aquí en el pasaje de Job. Dice: Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Es decir, el Señor permitió que perdiera todo en un solo día, incluyendo a sus 10 hijos. ¡Qué duro! ¿Por qué sufren los cristianos? Porque Dios lo permite. Satanás lo hizo por autorización de Dios. Versículo 22, mire cómo dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos al capítulo 2. Mire lo que dice el capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron delante de Jehová. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Otra vez fue. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Anda merodeando por todos lados, a ver dónde mete su cuchara. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Dios seguía diciendo lo mismo. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, fíjese, y que todavía retiene su integridad. Escuche: aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Esto corrobora que fue el mismo Dios el que permitió esa ruina en su vida. Respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Esto es una verdad contundente. ¿Cuántos daríamos todo lo que tenemos a nuestro alcance? Todo, con tal de ser librados de alguna enfermedad terminal. Todos harían eso, ¿verdad que sí? Los hombres más ricos que hay en el planeta, por el poder económico que tienen, ¿estás malo de corazón? Quítalo, ponte otro. Eso hacen literalmente. No te funcionan los riñones, quítalos, pon otros. Las veces que sea necesario. Es decir, son capaces de dar todo lo que poseen con tal de restaurar su salud para prolongar su estancia aquí en la tierra. Eso es lo que está diciéndole Satanás. Respondió Satanás, dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y le dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Es decir, ahora atenta ya contra su persona física. Toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Es decir, Dios le permitió que trajera un mal en su cuerpo, simplemente que no le quitara la vida, porque eso solamente lo hace Dios. Él determina los días del hombre. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió, estoy en el versículo 7, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Versículo 9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad, Job? Es decir, estás viendo en la condición que estás y sigues creyendo y confiando en Dios, es lo que le está diciendo. Y le dice esta mujer: maldice a Dios y muérete. Y Job le contesta lo siguiente: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y mire lo que dice Job: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué interesante historia, sumamente interesante. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sufren los hombres? Dios lo permite. ¿Por qué razón? Él sabe, Él es soberano. No sé si en este pasaje lo único que está diciendo es: el Señor en un principio está como, voy a utilizar esta palabra, no sé si valga, pero la voy a utilizar. Dice, Dios está como presumiendo a Job. Pareciera así, ¿no?
hey Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, temeroso, me honra, me busca. Dios se siente como satisfecho con hombres así. Y Satanás lo empieza a provocar y le dice el Señor, está bien, haz lo que quieras hacer con él y verás que aún así él me va a seguir honrando. Después del capítulo 2 hay una historia muy interesante de lo que resta del libro. Job en algún momento sí se empieza a quejar. Digo, ¿quién no haría eso ante todo lo que le sucedió? Pero después de todo ese tiempo, todo ese proceso en el que él estuvo, Job reconoce a Dios. Job reconoce a Dios. Vea lo que dice en el último capítulo del libro. Cuando tenga oportunidad usted en casa, lea esta historia. Desde el versículo 9 del último capítulo, es el 42. Dios permitió que Job pasara por todo esto. Dice, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Ahora ve el versículo 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Dios fue el que la puso y Dios fue el que se la quitó. Cuando él hubo orado por sus amigos, fíjese lo que dice enseguida, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job tenía en poco todas las posesiones, le daba lo mismo tener o no tener. Pero Jehová lo que hizo fue esto, dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y otra vez lo recalca, Jehová había traído ese mal sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo al doble todo: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tuvo los mismos hijos, le duplicó todo menos los hijos, los mismos 7 hijos y las mismas 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Apug. El versículo 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Después de eso. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. ¡Wow! ¿A cuántas bodas habrá ido de su familia? Se va a casar mi hija, ¿sabes? Luego llega tu hija. Se va a casar ahora mi hija, tu nieta. Luego llega la hija. Se va a casar ahora tu hija, tu bisnieta. Y Job, de party en party en party. Ahora sí que no pare la fiesta. Pero eso es bendición de Dios. Ahora el proceso en el que él vivió, híjole, no se le desea a nadie. Pero Dios sabe, conoce las vidas, conoce los corazones, y Él sabe por qué suceden eventos como estos en la vida del cristiano. Yo quiero terminar con este ejemplo. Y yo quiero que con esto que vimos la semana pasada y hoy, usted tenga un panorama más amplio, para que cuando usted se encuentre en tribulación, en dolor, en angustia, en sufrimiento, usted pueda ver, quizá haya más, son las que yo alcance a sacar, quizá haya más causas, pero que esto sea una invitación al análisis personal, y que no cuando venga la primera prueba, la primera lucha, ay Señor, pues no que soy tu hijo, no que no tengo que sufrir. O sea, ya vimos cuáles son las causas por las cuales podemos sufrir. Que tengamos discernimiento, que tengamos entendimiento. Señor, que esto nos lleve a doblar nuestra rodilla. Señor, ¿por qué razón estoy así? ¿Habrá algo en mi corazón? ¿Habrá algo en mí que tú quieras cambiar? Y que por eso estoy así, en lugar de tomar la actitud luego a la ofensiva. Pablo dijo,
Señor, quítalo de mí. El Señor dijo, no, Pablo, hasta ahí, está bien. Vivo contento con lo que tengo. A Job lo mantuvo en esa situación. Está bien, Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Luego Dios lo restaura. El rey David cayó en depresión, en angustia, en desesperación. Y dice, cuando callé, envejecieron mis huesos. ¿Por qué? Porque había pecado que no había confesado. Y luego vemos ejemplos de que los hombres allá afuera son oprimidos, poseídos por un espíritu demoníaco que se traduce en sordera y en mudez. ¿Por qué sufren? Hay posesión demoníaca. Tienen que salir para que sean liberados y se traduzca en libertad o en sanidad física. Otros, Dios permite malestares, enfermedades, simplemente para que Dios haga un milagro y los demás puedan ver. Hay muchas causas. La invitación es a reflexionar cada uno en lo personal. A ver, Señor, algo quieres hacer tú conmigo. Vaya conmigo para terminar. Romanos. Un pasaje muy conocido. Romanos en el capítulo 8. En el versículo 28. Miren lo que dice Romanos 8:28. ¿Cuántos aman al Señor aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Esto es para usted entonces. Miren lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, usted dijo que ya ama a Dios, todas las cosas. ¿Cuáles cosas, mi hermano? Todas. Si es una enfermedad, está incluida. Si es un malestar, está incluido. Si es una, ¿qué será? Algún dolor. Cualquier evento en usted, todas las cosas, aquellos que aman a Dios, les ayudan a bien. ¿Por qué dice esto? Porque Dios se vale de todos estos eventos, de todas estas situaciones, con un plan y con un propósito para usted y para mí. Pablo podría decir, ¿cuál es el plan de Dios en mantenerme aquí enfermo? Pablo podría concluir y decir lo siguiente, que yo no me enorgullezca. Esa tendría que ser su conclusión. Él mismo escribió esto. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Con esto termino, hermanos. Yo quiero pedirle que usted medite cuando tenga oportunidad allí en casa en estos pasajes que hemos leído. Y que esto se traduzca al final de una reflexión en madurez espiritual, en entendimiento. Y cuando usted entienda y comprenda cuál es el propósito, como dice aquí en Romanos, cuál es el propósito de por qué Dios quiere que esté yo así, usted aprenda a tener contentamiento en eso. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor.